Y de repente, pues, me enteré en una revista que se iba a casar. ¡No manches! Todo empezó con hongos y terminó en ayahuasca. El Ikigai, esto japonés que es como tu razón de ser. Y hay 4 cosas para que tengas éxito en algo. Primero, yo me harté de esperar novio para casarme y me harté de esperar casting. Yo viví una deconstrucción del embarazo. O sea, el bebé ya existía y luego me embaracé. Ve a congelar óvulos por si conoces a alguien. Así fue. Que quiera ese mismo paquete. No perder el tiempo es un regalo, ¿verdad? Que yo te elegí, te amo y me dice, gracias a ti estoy vivo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Todo lo que sea placentero y gozoso en el sillón de Sujei, porque el día de hoy tenemos una invitada que conozco desde hace muchísimos años, pero que espero que hoy a muchas y a muchos les caiga el saco, cambien su vida, busquen la felicidad, tomen decisiones, porque ella es conferencista. Yo la siento más plena como escritora y autora. Tiene una maestría en guiones audiovisuales, licenciatura, pero yo la conocí en la carrera de actuación. Sin embargo, ha sido muy, muy famosa, no solo por los libros que miren, aquí tenemos 2, y esta obra de teatro que a muchas nos cambió la vida, Soltera pero no sola. Así que hoy se encuentra con nosotros Claudia Cervantes. ¡Bienvenida! Gracias, Sujei. Mira, se me enchina la piel porque siempre que decidimos hacer este podcast fue pensando en que iba a tener propósito para alguien que escuchara la historia de una persona sana, plena y feliz. Y así te consideramos. Hombre, qué honor, pero para llegar a ese estado, créanme que pasé por muchos obstáculos, crisis, aprendizajes, para hoy poder estar aquí y decir si se puede salir adelante, siempre y cuando no pierdas como la meta y la esperanza. Y yo me pregunto en estos momentos, mi querida Claudia, cuando yo te conocí en un corporal del CEA bailando Bob Fosse, con esos sueños de esta chica que llega para convertirse en estrella, en actriz, y de repente han pasado 30 años y ahora te vemos escribiendo libros, conferencias. ¿Ya tanto? No, yo es que yo digo, ¿cómo? Bueno, no vamos a decir la edad, ¿no? La edad. Cápsulas en Hoy también hablando, sobre todo para las mujeres de reproducción. Sí, pues mira, yo creo que el sueño no se ha perdido, o sea, el querer ser actriz, que fue lo primero que hice cuando tenía 6 años de edad, era botarga del Pato Donald en Morelia y me pagaban una moneda de 100 pesos de Carranza, con eso puedo revelarles la edad, da igual. Por eso yo digo, hagan cuentas los que quieran. Tengo 45 años a mucha honra y bien vividos, bien experimentados y los que faltan. Y bueno, he seguido actuando, no en Televisa, donde iniciamos con los protagónicos y antagónicos, pero sí he tenido la posibilidad de estar en sets importantes de películas de Hollywood. He estado en teatro, además, en muchos escenarios que nunca me imaginé, desde cárceles de mujeres hasta el Auditorio Nacional, presentando mi obra, cantando temas de mi autoría. Oye, ¿cuántas representaciones llegaste? 1000. Casi mil. Yo veía los espectaculares en Patriotismo de Soltera pero no sola y yo decía, ¡wow! Claudia lo consiguió. La estudiante del CEA que siempre en casting uno siempre espera tener un espectacular, ¿no? Sí. Y de repente, es en serio, lo consiguió con una obra de teatro y después escuché el libro y después nos pusimos en contacto para ver si a mí me tocaba representar lo que no se dieron. O sea, dentro, la obra paréntesis, sigue, la obra sigue. ¿Quién sabe qué pasa después de este podcast, no? Exacto, a ver si ahora sí es bueno. Ahora me animo. Y entonces, ¿cómo fue ese momento que llegan los espectaculares de esta obra? Bueno, lo que pasa es que... es más, ¿cómo fue para llegar a ese momento, Clau? Preparación, ambición y buenas relaciones que crean en ti, porque si no tienes una pasión que contagie, que crees en ti, pues nadie va a invertir. Claro. O sea, si tú llegas así inseguro y muy humilde, pues ¿qué van a poner un peso? A decir, lo voy a perder. Entonces yo tenía como demasiada hambre y sed de destacar en lo que me apasionaba desde niña, en una vocación, me preparé
Estuviste en El Pantera, porque hablamos de series. Mi Pecado, que fue novela de Ernesto Alonso, ¿no? No, de Osorio. De Osorio. Entonces, de repente, cuando empezamos a escarbar en todas las telenovelas que estuviste, ¿en qué momento fue el paso? Mira, cuando tienes un personaje pequeñito que dices, gracias por la oportunidad, Sí. pero así como es pequeñito, ganas poquito. Y entonces dices, no, pues yo quiero realmente algo más para mi vida. Y afortunadamente tenía como más tablas, no solamente la actuación, sino también estudié producción de cine en UCLA, y también de teatro. Pero y de Chihuahua guionismo. te fuiste a estudiar allá antes del CEAO, ¿cómo ¿De fue? ¿No? No, de Morelia. De Morelia, perdón. Estuve en la película Beverly Hills, Chihuahua, quizá ahí se te cruzó la información. Sí, exacto. No, a ver, de Morelia no tenemos tiempo para contarte cómo llegué a México. Es que es una ruta de todo lo que has transitado. He sido nómada, sí. He estado en muchos lugares. Antes de llegar a la Ciudad de México, estuve en París, aproveché para aprender francés, y luego estuve ya en la Ciudad de México, y luego me fui a Los Ángeles, regresé a México. México ha sido mi casa, soy súper chilanga, o sea, soy más chilanga que moreliana, ¿sabes? Fui señorita Michoacán a los 18 años, señorita México y la modelo del año, y tampoco el modelaje era como el camino que yo debería seguir. La danza me apasionaba, a los 16 tuve mi propia academia de jazz, bailaba tap, bailaba ballet, pero tampoco era como que yo tenía el cuerpo de la primera bailarina. Sí, y a veces se sufre, ¿no? Sí. O sea, te vas topando con ciertas limitantes. Y hay que ser honesto, ¿no? Mira, a mí hay algo que me encanta. El Ikigai, esto japonés que es como tu razón de ser. Y hay 4 cosas para que tengas éxito en algo. Primero, que te apasione. 2, que te paguen por ello. 3, que seas bueno. Y 4, que el mundo lo necesite. Si le falta algo, no es tu razón de ser. Y entonces a mí mi razón de ser siempre ha sido comunicar, contar historias, despertar conciencias, ayudar a hacer labor social también. Y entonces he encontrado diversas expresiones para lograrlo. El teatro fue como la manera en que pude lograrlo. Una, porque había estímulos fiscales para conseguir financiamiento. Siempre he tenido por ahí una vena también de empresaria. Pero, ojo, también se necesita esta preparación empresarial o de negocio, porque como actriz no solo es, vivo del casting y del proyecto en el que me quedo. Eso es de lo que me harté. Mira, yo me harté de esperar novio para casarme y me harté de esperar casting que me diera el papel y luego que seguía. Entonces, me gusta ser muy autosuficiente, no me gusta delegarle mi felicidad a terceras personas y que el destino decida por mí. Me gusta intentar hasta las últimas consecuencias, hago mi plan, soy persistente. Entonces, pues mientras, en vez de hacer casting ya para comerciales, que era como mucha inversión de tiempo y no ganabas nada, entonces me metí a la universidad y fui cursando poco a poco materias que en vez de solo pagar yo mis estudios, mis compañeros eran chavitos y sus papás los mandaban, pero yo me pagaba mis estudios, aparte de trabajar, y entonces mis exámenes o mis trabajos finales no eran para lograr una calificación, se convertían en proyectos. Entonces llevé pues producción escénica, desarrollo empresarial, edición literaria, sí, o sea, ya tenía muchas ese materias, propósito, esa tarea, ¿no? y eso se fue convirtiendo en mis propios proyectos. Y sí, o sea, conseguía patrocinios para otros espectáculos hasta que un día dije, a ver, escribo para este periódico, conduzco para esta televisora. Oye, ¿cuántos televisora. años y en qué periódico estuviste haciendo columna, no? 7 años fui columnista del Universal, empecé a los 23 ¿Sí? y no tenía la licenciatura. Al principio decía, no, nena, estos son poemas, tómate un curso de redacción. Entonces fui a la universidad, estudié literatura latinoamericana en la Ibero. Me titulé 13 años después con mi panza, o sea, ¿sabes? Porque era más abrazar el conocimiento y soltar como el título. Aunque sí logré el título y hoy me siento como orgullosa, porque tengo mi cédula profesional y nadie me la pide, ¿estás de acuerdo? O sea, a ti tampoco te piden tu placa del CEA, no, o sea, por supuesto. demuestra, ¿no? Y siempre he escrito como manera de desahogo, como terapia personal, como descifrando el mundo. Tengo 79 tomos de diario escritos a mano. Hoy en día escribo un diario de Santi en primera persona, como si fuera él con él, donde narramos sus emociones. Es como un mapa, imagínate, para el futuro de cómo de iba tu hijo, percibiendo. que vamos a llegar a ese episodio, seguramente
de cómo llegaste a Santi, porque ahorita sí me gustaría sobre todo en esta elección de facturas que uno va decidiendo que sí, que no, y que tú te cansas de decir, ya no quiero trabajar para otros porque quiero invertir en mis proyectos. ¿Cómo fue que decides escribir Soltera pero no sola para teatro? Y si influyó alguna ruptura emocional o cómo Ambas fue, cosas. porque no es lo mismo estar soltera y sentirse sola. Así es, o estar casada y sentirse sola, eso está Así peor, es. ¿no? El otro día me Sí. entrevistaron y me dijeron, oye, ¿no es difícil conseguir pareja siendo mamá soltera? Y me reí y dije, sería más difícil conseguir pareja si fuera mamá casada. O sea, bueno, mira, no es que no me guste trabajar para otros o con otros, simplemente es que no me gusta estar esperando. Y el actor Exacto, espera y mucho. espera y espera y espera. Entonces me cansé de esperar y fui más proactiva. En algún momento fui ejecutiva de ventas en el mall, la empresa de Pedro Torres, que es genial. Entonces ahí aprendí mucho y decía, ¿por qué estoy vendiendo el contenido donde actúan las que eran mis compañeras? ¿Por qué no estoy yo actuando ahí? Tú ya te habías graduado con muchas de ellas que ya estaban teniendo a lo mejor protagónicos. ¿Y qué pasaba por tu mente? Lo que es que yo seguía estudiando y cuando no estás esperando, pues llaman a la que está en la fila. Y yo no estaba en la fila, ¿cómo también me iban a hablar? Yo seguía aprendiendo otras cosas. Claro. ¿Sabes? Aprovechando como el tiempo. Y yo digo, qué bendición porque no soy dependiente de la espera. Sí, así ¿sabes? es. Entonces, pues estaba yo en teatro. He tenido muchos mentores. Eso es algo que a toda la gente le recomiendo, que tengan mentores. O sea, un mentor es alguien que confías plenamente, que tiene la calidad moral de decirte si vas por el buen camino o el malo, pero por su experiencia, por su trayectoria, por su conocimiento, no cualquiera. Sí, así ¿sabes? es. Y que te puede evaluar, así que le puedes Y que consultar. también tú eliges, porque hay algunos que se imponen y no te gustan, o que haces match en El mentor llega personalidad. cuando estás listo y entonces pues ya depende de ti si le haces caso o lo ignoras. Exactamente. ¿No? Pero en mi caso, bueno, Alfonso Arau es uno de mis mentores porque él un día sobre el libro del alquimista me hizo hacer mi plan A y mi plan B. Si no te sale esto, haces esto. Y entonces, pues sí, fui estudiando todo lo que me dijo. Y algún día lo voy a juntar y voy a hacer algo más porque mientras tenga vida, pues no me doy por vencida. Pues es que así tiene que ser. Vamos a una pausa de nuestros patrocinadores y vamos a continuar con la guía y sobre todo cómo influyen los mentores aquí en una plática en el sillón de Sujei con Claudia Cervantes. Ya. Regresamos con Claudia Cervantes, justo platicando sobre su trayectoria y cómo el destino y ella fue eligiendo cada paso. Obviamente tú nos estabas hablando de lo importante que es en la vida de uno el mentor, Sí. ¿no? Y cómo fue este encuentro. Yo a veces digo que son como de diosidencias o el destino, o a veces uno, como sí tiene las antenitas paradas, tiene que estar atento. Saber qué quieres. Sí. Si no sabes qué quieres, pues, ¿por qué vas a identificar que quieres escuchar el consejo de alguien que admiras, no? Ajá. Otro mentor, aparte de Alfonso Arau, pues yo me acerqué, fue López Tarso, en paz descanse. Ajá. Dije, ¿qué consejo le daría a una actriz que quiere una carrera como la de usted? Entonces me dijo, mantente en el teatro, en las tablas, el mayor tiempo posible. Y ves lo que he hecho. O sea, Sí, tuve que generar mi propia obra para que eso fuera posible. ¿Por qué? Porque de inmediato entré a... No, tú también estuviste en esa obra. Orgasmos, la comedia. ¡Ay, por supuesto! Alternábamos. Es que alternábamos. Orgasmos, la comedia Con la Felipe hice Nájera. con Gino. Era mi compañero conductor. Dios mío, esta perimenopausia me está matando, de verdad, la memoria. Sí pasa. Lenny Sundel, me tocó con Lenny Sundel. También en su momento arrancó Galilea Montijo esta temporada. Sí, fueron 2,200 orgasmos. O sea, exacto. Pero hicimos, creo que función donde había Shaula, estaba Shaula también, ¿no? Sí. Entonces éramos bastantes Fue la personas. última. Yo entré a la última racha. Temporada, o sea, imagínate que yo ensayo, un mes, te memorizas un texto de una obra de 2 personas
Y llego a mi estreno. Y me de 2 horas. Sí, y me dicen, le queda un mes a la obra. Y yo, ay, qué amables. Eso fue un parteaguas profesional. Porque dije, ¿cómo voy a hacer lo que el señor López Tarso me dice de quedarme en las tablas? Sí, ya que ensayo, ya se va a acabar. Y no te lo dicen antes, va a durar un mes, le entras, pero agradezco, porque esa oportunidad fue la que me hizo decir, pues ahora no me bajo y voy a escribirme mi obra. Y mi mamá me dijo, estás loca, eso se llama ego. Y yo, no, se llama autoemplearse. Sí, claro. ¿Y qué pasó para escribir esa obra? Como yo era columnista en el Universal, cada semana tenía que pensar en un tema. Me daban libertad, o sea, de elegir qué tema me conmovía o me hacía reflexionar. Exacto. Y yo lo desarrollaba y buscaba mis fuentes y todo, ¿no? Y entonces, un día dije, ay, a ver, se la pasan diciéndome, te voy a presentar a alguien. ¿Por qué tan guapa? Ahora, pero para ese entonces, ¿ya tenías novio? Ahí no tenía novio. ¿Habías tenido una relación larga? ¿Algo que dijeras, ay, tuve una mala experiencia? ¿O no? O más bien el medio... Salía con alguien que era mi príncipe azul. Y de repente, pues, me enteré en una revista que se iba a casar. No, ¿en serio, sí, Clau? Sí. No, bueno, ¿y qué edad tenías? O pues sea, como 32, por ahí. ¡Pero qué fuerte! Pues ni modo, pasa hasta en las mejores familias. No, por supuesto, pero ojo, para que vean, yo lo digo, de verdad, o sea, a veces sentimos que, es que ¿por qué a mí me pasa? Sentimos que es personal o que el mundo quiso, sucede, pasa y se supera. 100%. Ay. No, a ver, eso también son enseñanzas. O sea, yo he aprendido en la vida, o sea, mi mente positiva siempre le da la vuelta a los problemas porque he aprendido a ver la bendición detrás de cada situación. Porque si le ves el problema detrás de cada bendición, pues no aprendes, no evolucionas. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya ahí se junta todo. A ver, se acaba la temporada de orgasmos, se casa este hombre y yo tengo pues la pluma como a flor de piel porque estaba entrenada a escribir cada semana. Entonces dije, hoy voy a escribir, no sabía tampoco que iba a ser la obra, pero dije, voy a escribir algo que no tenga el límite de una cuartilla, porque era lo que, pues la extensión de mi columna, una cuartilla. Entonces en un encierro, era la entrega, me acuerdo, de los Óscares, y yo en mi casita dije, voy a investigar, a ver, estadísticas de soledad, estadísticas de soltería, ¿cuántas canciones se han escrito sobre soledad? No les voy a pedir regalías, voy a escribir una y total, así en un encierro, en una tarde, en vez de una cuartilla, me desahogué así 60 páginas. Y yo dije, ¿qué hago con esto? O sea, esto no es una columna, ni siquiera tenía en el radar que fuera a ser libro. O sea, pero ahí surgió el personaje, la doctora. Pues, más bien escribo el texto de manera de columnas sin límite, o sea, bien fundamentado, argumentado. Ahí sí mis clases de literatura y todo el conocimiento y conocimientos que si la Edad Media, el ramo y el matrimonio, como más fundamentado, pues se fueron reflejados ahí. Entonces dije, ¿qué hago con esto? Pues este texto podría ser un monólogo, ¿en donde lo meto? Pues seguro podría ser una psicóloga, entonces que sea un programa de radio, y le pongo cortes musicales porque yo quiero cantar y así no tengo que pedirle permiso a nadie. Y registro mis canciones y me las regalías también y hago un disco. O sea, viste el modelo de negocio completo. Dije, esto va a durar 10 años y sí, pues me superó. Y luego dije, ¿cómo lo voy a financiar? Era la primera generación de efiteatro, o sea, que daban el estímulo fiscal con impuestos de empresas. Yo también venía de escribir, un libro, pero un libro que nunca se va a publicar, se lo quedó la familia, que era del empresario Isaac Saba, era yo su biógrafa. Gracias a eso él también me transmitió. ¿Pero por qué crees que no se publique? Pues porque así se decidió. La familia se murió y pues no quisieron y yo respeto y no voy a hablar de eso. Sí, claro. Pero gracias a eso pues tengo ahora más libros, pero el conocerlo, nadie me quita esa experiencia, todo lo que aprendí. Porque él era, imagínate, era el judío más rico, 500 más rico del mundo en Forbes, pero estudió hasta quinto de primaria y nació en La Lagunilla. Entonces, toda su cultura, todas sus amistades que entrevisté, pues a mí me dieron como me quitaron eso bohemio y me hicieron como más aterrizada a la realidad y a los números, porque los judíos son muy buenos con el dinero. Entonces... Oye, ¿y empezaste a sentir más gusto o gozo por escribir que por actuar? ¿O era porque en ese momento era lo que
tenía que ser. Yo siempre he escrito, o sea, desde los 20 años recuerdo empezar a hacer como poemas, pensamientos, cartas, lo que fuera, pero es como un desahogo de mi alma, o sea, es algo que no puedo evitar. O sea, si estoy en un aeropuerto esperando, la servilleta, o sea, necesito escribir y depende de mí. Y nunca creí que ese escribir se fuera a convertir en libros, en canciones, en columnas, en discursos, no sé, conferencias, en cápsulas para el programa Hoy, porque pues uno genera el contenido. Y entonces, pues gracias a eso pude crear, no es la única obra Soltera pero no sola, también tuve Niña Eterna y Casi 36, y la de ¿Y por qué no? Y Salte del Closet, varias que han estado en microteatro o en teatro en corto, y tuve en mi concierto. Pero también aprendes, por ejemplo, la música solo fue un paso. O sea, ahí sí, una expresión de interpretar las letras que me nacían. Estuve en SACAM, en la escuela de compositores, fui aceptada. Decía, levante la mano, ¿quién no toca un instrumento? Y era la única. O sea, pero, mira, ahorita venía oyendo algo en el radio y se los voy a compartir porque son de esas anécdotas muy valiosas. Con este señor Saba, un día, pues yo lo iba a grabar a todos lados. Llego y estaba con García Márquez, nada más. ¿Así? Así. Entonces yo no sabía que él iba a estar con García Márquez, su esposa y su editora. Y entonces llego, yo estaba muy chavita, y me lo presentan y me quedo así. O sea, como, imagínate, en premio sabías Nobel, quién era y todo, obviamente. pero qué impacto. Y ahí estaba escribiendo yo un guión para una película, o sea, sin tener muchas herramientas, pero había escrito una canción, un rap de ese guión sobre el SIDA. Y entonces le dice el señor Saba, cántale tu canción. Y yo, verde, morada, azul, ok. Entonces empiezo, América, Europa, África, Oceanía, la gente muriéndose de neumonía, mujeres y niños seropositivos, sin dispositivo ni preservativo. Y el señor haciéndome el beat en la mesa. Cero positivo, cero negativo si te infectas. Y yo así nomás veía su mano y no podía creer. Termino y se queda así y dice, el lenguaje es perfecto. Dije, soy escritora, señores. Soy escritora. Porque no tenía por qué hacer un halago. Claro. Ya cuando le conté el guión, sí dijo, tienes idea. Cuando acabes me lo enseñas. Nunca lo volví a ver, pero García Márquez marcó mi vida. Puedo decir que fue uno de mis mentores. Pero qué grandes satisfacciones nos compartes, Clau, de verdad, gracias. Porque no las he visto en otros podcasts. Mira que me puse así, a ver, Clau, ¿qué le puedo? Es que a veces es difícil, creo que es más difícil cuando conoces a tu entrevistador, por así decirlo, ¿no? Que dices, es que no quiero herir susceptibilidades o qué le puedo preguntar que no haya dicho en otros lados. Claro. Y precisamente esta vena de escritora me gustaría que compartiera, sobre todo hoy en día, que para los jóvenes es muy fácil convertirse en malos influencers, en influencers equivocados o que pueden lastimar en las redes sociales escribiendo fácilmente. Bueno, pues es que hoy todos somos fotógrafos y hoy todos somos escritores porque publicamos, pero ahora sí que los lineamientos los tienen medios serios y quien tiene esa responsabilidad y los micrófonos, pues sí deberían de ser personas con más conciencia, más preparados, más responsables, moral, socialmente. Ahora, pues cada quien elige a quién seguir, eso también es el libre albedrío, ¿no? O sea, podemos bloquear también fácilmente, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, con mi hijo, pues está YouTube, pero sí tienes que estar viendo qué ve, porque no hay un sensor o una línea, o sea, YouTube no tiene como parámetros, solo ¿es para niños o no es para niños? Y hay que ellos elijan si el papá con el niño hacen chistes que a ti no te gustan y si se lo dejas ver. O sea, antes era, pues sí, Chespirito, Chispita y Topollillo, ¿no? Y los horarios, ¿no? Con eso. Y los horarios te ayudaban también, hasta las 7 o hasta las 8 veían la tele. Quien tenga una cuenta, un Gmail y un canal, pues órale. Sí, claro. Oigan, vamos a una pausa en estos momentos para regresar precisamente con otra etapa nueva y diferente en la vida de Claudia Cervantes y cómo llega Santi a su vida. Lo mejor de mi vida. Claudia Cervantes nos cuenta su vida y cómo ha pues transitado desde la literatura, la escritura, los foros, los escenarios, el set,
hasta los aviones, pero yo creo que la vida, o el momento más importante fue cuando llega Santi a tu vida, cuando te elige, porque creo que mencionábamos fuera de cámaras esa elección, ¿no? Y también cómo llega este libro, porque de repente, oye, ya tienes tu tercer libro. Pues sí, pero obviamente tiene que ver con un momento crucial de tu vida, ¿no? Sí. Sí, yo puedo escribir sobre lo que yo quiera, o sea, pasó una mosca en mi diario, pero pues, ¿eso qué tiene de relevante como para que una editorial como Penguin Random House diga, pues sí, vamos, escribe 280 páginas sobre el tema y lo vamos a impulsar y vamos a imprimir muchos ejemplares y vamos a creer en esto que tú estás aportando, ¿no? A los lectores. Claro, pero ya tenías éxito con Soltera pero no sola, ya estabas posicionada, tenías un nombre como actriz, evidentemente, y de repente, ¿por qué llega la decisión o en qué momento crucial llega esa pregunta de voy a ser mamá, sigo esperando al príncipe azul? ¿Qué fue lo que pasó? Ay, el reloj biológico, a ver, mujeres, no nos hagamos, ay, o lo decides o ya no lo eres, ¿sabes? Yo gocé la vida mucho de manera soltera, independiente, con novio, sin novio, enamorada, con corazón roto, lo que fuera. Pero el momento en el que un novio me dijo, oye, ¿por qué no congelas tus óvulos por si en el futuro encuentras a alguien que quiera ese paquete contigo? ¿Cómo que encuentras? O sea, él no quería. Era, pues, Ajá. o sea, pero qué franco, ¿no? O sea, fue rudo. Sí. Pero a la vez, pues, dejé perder el tiempo. Claro. Creo que no me abrió los ojos. Pues, yo creo que fue otro mentor. Sí. O sea, otro mentor, sí, ¿sabes? Sí. Y entonces, cuando me dice eso, pues sí fue como un, wait, o sea, ¿cómo que si en el futuro? Y luego dices, ¿cuánto tiempo es el futuro? Claro. Cuando vas al médico y te dicen, era ayer, el futuro era ayer. Pero, ¿qué pasa cuando te enfrentas a esa primera respuesta de es que ya sería un embarazo delicado? O sea, ¿cómo fue ese Nunca me momento? dijeron eso, porque así como el consejo ve a congelar así óvulos. De, hasta la música fue así de tan, tan, tan. Ve a congelar óvulos por si conoces a alguien, así fue, que quiera ese mismo paquete. Entonces dije, ok, con esta persona no es. No, es que entonces me voy a regresar a una pregunta más. ¿Cuánto tiempo tenías con este novio? 1 año. ¿Y ya habías platicado de, oye, vamos a tener hijitos? No, hombre, él tenía vasectomía. Yo estaba en el plan de un compañero, o sea, de vida. O sea, en vez del hijo, era como... O sea, ya había pasado, también te dije fuera de cámaras, por el novio que adopté. Sí, me voy a regresar una pregunta, exacto. Claudia estaba feliz con su novio. Y de repente, ¿qué pasa? ¿O cómo detectas que eres mamá del novio? ¿No? O sea, ¿qué pasa no, a ver, con ¿qué las pasa? relaciones de Claudia? Hubo algo en mí que sí fue instinto maternal puro. Entonces, en vez de como una pareja, como equipo, estaba yo siendo como una novia protectora, como si fuera muy maternal de esa pareja. Pero a la vez agradezco a esta persona que pasó por mi vida porque me hizo avanzar al siguiente paso. O sea, ninguna persona llega por casualidad a tu vida y si tú no sabes ver para qué llegó a tu vida, pues perdiste el tiempo realmente. Sí. O sea, no el que no se haya quedado en tu vida no quiere decir que perdiste el tiempo. Es más bien, ¿para qué llegó a mi vida? ¿Qué aprendí? ¿Qué le dejé? Claro. Entonces, pues esa riqueza nadie te la quita. Sí. Entonces, esta persona... Pues yo dije, mira, está guapo, está soltero, es espiritual, es artístico. Le gusta leer, le gusta lo mismo. Sí, puede ser, ¿no? Si hay química, pues a lo mejor con él hago una familia, ¿no? Pero él no estaba listo, él no quería, él no se sentía como preparado porque todavía estaba en el... No tengo dinero, no me dan trabajo, o sea, ¿cómo voy a traer un niño al mundo? Entonces él me veía como más realizada. Pero ya estaba en una edad en la que sí podía. Biológicamente sí, pero emocionalmente y económicamente no estaba listo. Entonces yo iba a cargar con él si lo obligaba, pero él también fue honesto en decir no estoy listo, porque luego se avienta al hijo y sale un desastre, ¿sabes? Termina siendo mamá del papá y del hijo. Pero él fue el que te llevaste y dijiste, vámonos de viaje a ver si nos encontramos.
¿O Sí, por qué ese, planeaste ese. ese viaje? Ah, pues mira, nos conocimos un día que perdí un vuelo, entonces en el siguiente vuelo iba al lado y yo, oye, mira, ya entendí por qué perdí el otro avión. Ah. Siempre tratando de darle sentido a las cosas aunque no lo tengan. Y él, pues hubo química y él quería actuar, pero él era modelo. Entonces le escribí una obra y entonces luego él estaba mucho en el rollo de la sanación y total que yo también estaba como en una búsqueda espiritual y nos fuimos a la Sierra Mazateca con una chamana, con un grupo de un antropólogo, de un sociólogo, de una psicóloga para hacer un documental sobre las plantas maestras de cómo ayudan a sanar adicciones. Muy bonito Ceremonia todo. de hongos, sí, lo hice, pues ahora sí que tenía mis prejuicios, Sí. lo confieso, pero también le tenía mucho respeto. Yo nunca lo he hecho porque me da temor, ¿eh? Pero tú querías probar, vivir la Te experiencia. digo, y aparte cuando estás enamorado, dicen, vamos, pues sí. vamos, ¿no? Entonces yo iba en ese viaje y mi propósito, porque tenía que tener una intención, porque era un plan de sanación, no de recreación, No, o sea, y era de de mucho pareja, ¿no? respeto y con un grupo, te digo, como en investigación, a conocer a la abuelita, que ya en paz descanse, doña Paulina. Y entonces ella nos recibía en su casa, ahí en la Sierra Mazateca, con los santitos. Te juro que cuando luces apagadas y toda la música y tal, pues mi experiencia sí fue ver en él un hijo. Ok. Pero él no veía lo mismo que yo y ahí me dijo, no, yo no. Y dije, bueno, pues entonces si no se da O sea, encontraste esto, más de lo que querías en ese viaje. sí, sí, sí. Lo dices con una sonrisa. Claro. O sea, digo, fue bueno pues, finalmente oye, porque que no perder el tiempo es un Sí. regalo. O sea, Sí. si tú sigues sin descubrir el para qué, pues te quedas ahí estancado y ya cuando regresas dices, ¿por qué no me di cuenta? Claro. Entonces, el darte cuenta es un regalo. Sí, es cierto. ¿Sabes? Aunque a veces digas, chin, en su momento es, me siento rechazada, él no quiso. No, él no estaba listo y punto. Entonces avancé Ajá. sin él. Claro. ¿Sabes? Y en el fondo también le escribí la obra de teatro que quería y lo impulsé y lo que estaba en mis manos, ¿sabes? Y tampoco quería una pareja que yo tuviera que estar, órale, Ay, órale, no, que órale. te O jalara, sea, no, ¿sabes? no, Pero no. vi que era Ya está. capaz de amar y de verter amor como si fuera un hijo. Conectaste con este Ajá, con instinto eso, ajá, era muy maternal. maternal. Entonces, pero a partir de ahí dices, bueno, ok, si no se da esto, pues, y llega otra persona así interesante y dices, bueno, pues vámonos por el compañero. Ajá, ¿Sabes? O claro, sea, si no da lo otro, claro. pues la vida no se acaba. No es que yo estaba así de, quiero un hombre para reproducirme, quiero... No, o sea, era como que me nació, no se dio, entonces me fui por el otro lado y dije, bueno, pues un compañero para divertirme, Sí, nada más, claro. nada más. Sabía que tenía vasectomía, entonces no había tema ahí. Claro. Hasta que él me plantea esto en un viaje y me dice, pues como ya no estás tan chiquita, si quieres ser mamá, considéralo. Ahora. Entonces en el fondo también se lo agradezco, porque otro a lo mejor egoístamente no te dice eso para que no abra los ojos O y para no que te no vayas. te vayas. Exacto, exacto. Entonces, pues mira, aquí estoy con mi hijo que está ahí, que amo y Santi adoro. tiene 5 años, Sí. pero tiene una particularidad porque tú lo narras todo este viaje en Amor in vitro. Tuve la oportunidad de ir a esta presentación y bueno, cuentas las anécdotas y estaba un doctor porque tiene esta particularidad. Si nos puedes describir para que muchas de ellas sepan. Mira, además, todo empezó con hongos y terminó en ayahuasca, pero ya no he hecho más cosas, se los juro. Porque hasta en el libro hay un capítulo que hablé con una alemana que tiene un doctorado de los potenciales curativos de la ayahuasca, también como planta maestra. Le llaman planta maestra porque es la que te muestra. Ya después tú decides si haces o no la tarea. O sea, no es para todos, o sea, no es para todos. Y a mí me ayudó, o sea, me ahorré a lo mejor años de terapia, Ajá. porque vi lo que yo necesitaba enfrentar, pude como atravesar mis miedos, verlos. Y yo tenía miedo a formar una familia y que fracasara, como había fracasado pues mi familia, mis papás, mis hermanos, o sea, todos venían de divorcio. Esta como cicatriz de abandono, o sea, no repetirlo. Sí, pues de que ese modelo no funcionara. Ajá,
no funcionara porque yo no tenía como otro modelo de dónde aprender como sí. Entonces yo dije, yo mejor me espero, ¿sabes? O sea, ¿cuál es la manera de no divorciarte? Pues no casándote. Protegerte. No, Aquí. Ajá, no casándote. Y el aprender a no casarme, pues me hizo una mujer con más fortaleza emocional, más autosuficiente, porque no quería depender de alguien. Siempre tenía como eso en mente, por lo que viví, que ese ya es como para un... Ahora sí, no. Eso, Hacemos una parte, sobre todo si nos dejan sus comentarios, porque hay muchas mujeres con muchas preguntas. Yo te puedo decir que era una de ellas cuando fui a la presentación de tu libro y hasta ese momento recurrí a la prueba de una clínica sí, de fertilidad. a una clínica, y entonces me hicieron esta prueba de la Antimuleriana. hormona antimuleriana, donde descubrí en efecto que ¿por qué yo no pude tener hijos, no? Entonces cuando me dicen, no, es que eres 0.01 fértil, y yo, ¡ay, o sea, ¿Qué así es como eso? que, No, ¿cómo? bajita. No me cayó como balde de agua porque sí debería haber un instinto, pero dije, ¿cómo no tuve la oportunidad a lo mejor de hace 11 años que me hubiera hecho esto? ¿Por qué no tuve la información de mi ginecóloga para poder haber hecho algo antes a lo mejor? Porque ya también ahorita ya no lo quería, ¿no? Entonces, pero tú sí decidiste tomar un procedimiento y además aceptar esta maternidad soltera, pero no sola, ¿no? Sí, pues mira, así como hemos platicado, una cosa te va llevando a otra. Cuando esta pareja me dice eso, pues sí, venía el año nuevo y me lo tomé como en serio, cuando estás como muy reflexivo, Sí. terminando un año y iniciando otro, y qué quieres para la vida. Y dije, bueno, pues creo que voy a preguntar, ¿qué es? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué se necesita? Eso de congelar óvulos, por si llega alguien, no vaya a ser que, como él me dijo, cuando quieras ya no se pueda. Que esté lista. Ajá, o sea, que sepa, que tenga la posibilidad. Sí, me decía, va a ser muy triste que si tú realmente quieres, luego no puedas. Yo dije, bueno, por si quiero o no quiero, vamos por el seguro. Ok, bueno, pues dejamos aquí este segmento, vamos a una pausa y al volver, pues todo este procedimiento nos lo va a describir mi querida Claudia Cervantes. Gracias. Hoy en día hay muchos niños que se llaman Santiago por el hijo de Claudia Cervantes. ¿Y qué tiene que ver Santi en esta historia? El procedimiento y la oportunidad que a muchas les abrió los ojos. Clau, descríbenos cómo fue esta decisión y el procedimiento. Bueno, la vida de Santi de verdad es que es una bendición. Y como digo, cuando Dios y la ciencia se dan la mano. Él me eligió, se lo agradezco siempre. Yo no sabía que iba a ser mamá así, pero sí le había hecho una promesa al apóstol Santiago en la catedral en Santiago de Compostela. Invité a mi papá, imagínate, solo he hecho con él ese viaje. Era mi primer viaje a los 30 y tantos, lo invitó, era su sueño conocer España. Y en la catedral le digo al apóstol, ves que el camino de Santiago tiene su traición. Digo, si conozco a una pareja para procrear, porque ya basta de hombres con vasectomía, y tengo un hijo, se va a llamar Santiago. No conocí a la pareja, sí fue para procrear. Y tengo un hijo, y el único embrión de ese procedimiento in vitro era niño, y pues es Santi. ¿Cómo fue el proceso? Pues yo iba a congelar óvulos, y de repente el doctor, sabiamente desde sus conocimientos como biólogo de la reproducción, me dijo, mejor congela embriones, porque si en el futuro quieres usar estos óvulos y no funcionan, ya no te voy a poder sacar más. Entonces eso que congelar es como le voy a poner stop al reloj biológico, se aceleró más. Es como que tengo que decidir ya y con quién, cómo así. Entonces sí fue un laberinto, como yo le llamo emocional, hasta que pues vi la luz y di a luz, ¿sabes? Claro. Literal. Y pues bueno, fui muy bendecida porque son tratamientos que sí son costosos, que en su momento yo creo que ni yo tenía considerado ese presupuesto para esto, pero también se me dio por medio de la fundación del doctor, como estaba todo lo de las células madre en proceso de investigación, era un protocolo que se estaba probando, yo era la paciente número 40, pues me tocó que me
¿cómo se llama? Que me dieran los medios, a cambio de Exacto. firmar que yo podía hablar de esto abiertamente y ellos documentarlo científicamente. Claro. Entonces, del tratamiento rápidamente de células madre, pues que muchos no conocen, es que te sacan de tu grasa, tus células madre, y con un plasma enriquecido en plaquetas lo inyectan en tus ovarios para rejuvenecer los tejidos y producir más y mejores óvulos de calidad, porque las mujeres nacemos con una reserva Exacto. ovárica que es así, conforme vas menstruando se van Se muriendo acaban, y ¿no? se acaba. A diferencia O sea, de un hombre. que va generando también la calidad y la cantidad de producción va bajando. Sí. Pero bueno, las mujeres, si no te haces una prueba chavita y no solo el papá Nicolau, te puedes llegar a los 40 sorprendida, sintiéndote de 20, viéndote de 30, pero con los ovarios ya de 40, que es como un deadline en la mayoría. Fuerte. O sea, hay excepciones. Ay, lo tuvo a los 50. Sí, pero es una excepción. Sí, claro. O congeló sus óvulos chavita y no lo sabes. En fin, no lo dejen para el final. O sea, ante la duda, mejor ir con un especialista. Un ginecólogo no está obligado a decírtelo, porque él checa tu salud y cree que naturalmente pues te puedes reproducir con una pareja. Fíjate que yo sí me enojé un poco cuando pasó eso, porque dije, ¿por qué mi ginecóloga nunca me lo sugirió? Claro, tampoco había esa prueba a lo mejor Exactamente, es muy nueva, reciente. es muy nueva, ¿no? Pero también creo que nosotras como mujeres, si tenemos la libertad de elegir, de cuidarnos, creo que también tenemos esa elección, ¿no? De Hoy decir, hay que estar informada, Sí. o sea, la generación de nuestras madres Sí. no existía, o sea, es como no era opción, entonces mi mami me llegaba a decir, oye, perdón mi ignorancia, pero ¿de qué se alimenta el feto? Cuando ya existía el embrión congelado. Y yo, no, mamá, no necesita comer, ¿sabes? Claro. Pero eran muchas dudas y para mi papá era como ciencia ficción, decía, wow, excepcional. Y sí, o sea, y luego vienen otros temas de quién va a ser el papá, si está soltera, qué le vas a decir cuando crezca, el anonimato, o sea, hay muchos otros temas que ese será el siguiente libro, pero qué bendición, o sea, decir, bueno, aunque no tenga una pareja, tengo la madurez emocional, tengo la estabilidad financiera por la cual trabajé años y todavía tengo la salud. Ahora, no estaba obsesionada. Muchas veces el estrés te resta fertilidad. Claro. Y quien está como así Insistiendo, pues su insistiendo. nivel de cortisol y todo se atrofia. Entonces, yo estaba como abierta, o sea, todo se iba presentando. De verdad, era como si un ser quisiera llegar a través de mí. Ajá. Y yo estaba como cooperando. Fíjate. Flojita y cooperando. Creo que eso también es estar abierto y ver si esto se iba a dar. Y creo que también esa visita con tu papá, que veo al abuelo más feliz cada que viaja con Santi. Y la abuela, bueno, pues imagínate, ¿no? Finalmente ese viaje, todo el fruto que dio. Sí. Pero en algún momento del procedimiento, ¿tuviste miedo? Sí, claro. O sea, de repente también hice muchas terapias de todo, o sea, de todo lo que me decían, desde tómate estos suplementos, haz tal ejercicio, come de tal legumbre, vete a meditar, o sea, Sí. ¿sabes? Ve a hacer terapia de constelación, todo hacía, ¿sabes? Haz el ritual también, o sea, ve a la villa también, para estar preparada, porque ya existía este ser, Sí. para que cuando lo pusieran en mí, pues se diera de la mejor manera, sin miedo y con amor. Claro. ¿Sabes? El miedo era, ¿seré capaz? Porque de por sí, o sea, a cualquiera uno en pareja les dicen, estás dio positivo. Y se ve como que todos, Sí. o sea, da alegría, lloran, Y todo. también puedes tener la contención de la pareja, Ajá. pero aquí fue una elección y decisión tuya y Un proceso. vámonos. Y Fue un proceso. O sea, tú sabes lo que es la deconstrucción, cuando empiezas como algo al revés. Quitarte o sea, todo eso. Ay, qué entonces, fuerte. para mí, yo viví una deconstrucción del embarazo. O sea, el bebé ya existía y luego me embaracé. Entonces tuve Claro. tiempo de prepararme. Fue al revés. Ajá. Sí, exacto. Y otra cosa, ahí te va. Primero me extrajeron unos óvulos que eran 3 insuficientes para un in vitro. Entonces me dijeron, para poderte sacar más necesitas muchas estimulaciones. Además de ser caras, pues son muchas hormonas que te afectan el organismo y las emociones. Ajá. Entonces, pues me dijeron, haz esto del rejuvenecimiento ovárico para que maduren más y te saquemos más de un jalón.
puede aumentar 40% tu fertilidad. Y yo, pues va. Entonces, de 3 pasé a 14 en la segunda extracción. De 17 óvulos, es como cuando las actrices o las modelos te hacen fotos, de 10 sirve una. Sí, y eliges cuál es la mejor. A ver cuál, y él es así y así. Pues haz de cuenta que cuando hacen los embrioncitos no todos se dan. Sí. ¿Sabes? Frenan su desarrollo. Y solo tenía 3, 2 no compatibles con la vida. Les hicieron examen de ADN y estaba como rota su cadenita, o sea, no se iban a dar. Y uno sano, y era niño, porque ya puedes saber desde ese momento, al contar los cromosomas, si es niño o niña. Sí. Y entonces, pues ya sabía que era Santiago, así. Entonces, nunca dudé, ¿sabes? Simplemente me preparé, me fui a viajes de poder, a Teotihuacán, ya sin hongos ni ayahuascas ni nada de eso, ya consciente, ¿sabes? Y muy como en manos de Dios, de que si se iba a dar, yo iba a estar lista. Y también abierta a que si no se daba, pues así iba a ser. O sea, habías vivido el proceso también. Pero a la vez sentía como que este llamado de un ser que quería llegar. Y yo lo único que hice fue prepararme para darle la bienvenida de la manera más amorosa posible. ¿Y tus papás qué te decían? Pues primero no sabían. Cuando les dije que pues ya había nietos congelados, era como un shock. Mi sobrina con su humor me cantaba Ice, Ice, baby. Y yo con mi sensibilidad, pues me enojaba porque tenía llena de hormonas. Pero como dicen, ¿no? El tiempo hace que veas la vida desde otro lugar y todo era una bendición. Regreso a lo mismo, era una bendición y pues tuve que compartirlo en un libro, en TED, en conferencias, en un incluso podcast que tengo que se llama Vida Fértil, para que la información esté ahí y que cada quien desde ahí, o sea, consciente, pueda elegir cuál es su camino, porque no es que ser mamá in vitro, con donante, autónoma, sea para todas, no es fácil. Claro. Estar presente, trabajar, ser proveedora, ser amorosa, o sea, la energía y pues querer acompañarlo toda la vida. Dices, ¿cuántos años voy a vivir? O sea, en eso no pensaste mientras estabas haciendo todo otras preguntas. Todo el in vitro, pero es la vida, finalmente. Y sí, me siento aún más plena, porque ya me sentía plena. O sea, no tuve un hijo para que me llenara. Más bien, ya estaba tan llena que por eso andaba adoptando novios, así de a quién le vierto mi amor, ¿no? No era para que me dieran, yo tenía mucho que dar. Pero eso me parece muy interesante porque seguramente en estos 5 años ya viene un nuevo libro, o ya está el borrador, pues mira, o lo vas a seguir escribiendo. Pues es que a veces los diarios son material y un momento, un espacio que encuentras para la escritura que requiere como que estés en la misma frecuencia, pues se dará. Ahorita pues tengo la empresa de nannies, Nanap, que es demandante, sigue creciendo. ¿En qué consiste tu empresa? Para Nanap, que sepan. Es NNAPP, la abreviación de Nanny App. Pues es una plataforma digital que enlaza a las familias que tienen bebés que quieren ser cuidados con calidad, con alguien confiable, pero sobre todo, ¿a qué me refiero calidad? Son maestras, son enfermeras, son psicólogas, que hay un plus en la crianza en casa, no nomás alguien ahí que le echa el ojito por dinero, sino hay vocación. Entonces es ayudar a elevar el nivel de crianza en casa, brindando oportunidades de trabajo a profesionistas que a veces no tienen una plaza en una escuela o un hospital, etcétera. Entonces yo soy mi primera clienta, créanme, aún en casa trabajando, siempre hay alguien que está pues guiando o jugando, a veces bonito con el hijo y pues de eso se trata NAP. Pues sigo con el segmento, no es ya de fertilidad en hoy, es pues más de abordas soltera pero no sola, más de las relaciones humanas, del amor, la autoestima, viene mi TED, la segunda, la primera se llama La anestesia que cambió mi vida, donde está como un poquito más desglosado esto que hablamos de esta pareja, y la segunda es cómo abrazar la soltería saludable para vivir con paz y plenitud, y lo que te decía cuando nos vimos, después de saber lo que es verter tu amor en tierra fértil y verla florecer todos los días,
te quita la ansiedad de buscar una pareja o estarla esperando. Y cuando le quitas ese estrés, te relajas y vives con más paz. Y cuando tienes paz, pues estás pleno. Entonces ese es el secreto. Y cuando estás en paz, llega todas las bendiciones, o como le quieran llamar, Y ¿no? las Las mejores bondades del parejas que universo. han llegado a mi vida, no las he buscado. Me han encontrado cuando mejor he estado conmigo misma. ¿Y ahorita hay alguien más allá de Santiago en el corazón de Clau? No, o ¿Te sea, gustaría ¿te una refieres a algo pareja? romántico? Sí. No, ahorita no hay, pero no está cerrada la puerta. Ah. Pero, o sea, lo que te digo, ni la estoy buscando ni la estoy esperando. Simplemente, como dice una de mis canciones, el amor no toca la puerta, entra cuando la encuentra abierta. Entonces, yo estoy lista, pero ya esa persona si llega, tendrá que tener un corazón gigante, porque tiene que amar aún más a Santi, o tanto a Santi como a mí. Entonces, por supuesto. Si no, no cabe. No, pero si no eres una mujer tan llena que has llenado el corazón de muchas otras mujeres, Clau. Ay, de pues verdad. vayan a la obra, porque ahora la hago desde, pues tú sabes que aunque sea la misma obra y el mismo Sí. texto, estás en otro contexto de tu vida y le das otra interpretación. Por supuesto. Entonces me divierte mucho seguir haciendo Soltera pero no sola. Síganme en mi Instagram para que se enteren de qué viene. Sí, estoy ya como meditando lo del libro, incluso ya le hablé a mi editor, le dejé una nota de voz, estoy esperando que me diga si le parece bien o no. Y sí, ser mamá es una bendición, es una responsabilidad, no es fácil, pero te hace crecer mucho. Y a las que deciden no serlo, también es súper válido y honesto tenerlo claro, hacer ese análisis vocacional, porque es para toda la vida. No es nomás el embarazo romántico o no romántico, porque hay quien no le gusta, que si engordo y que si el vómito. A mí me encantó dar a luz, o sea... Compartiste parte de tu proceso en las redes, ¿no? Sí. Y pero lo que sigue se pone bueno. O sea, hay quien dice, ay, el embarazo. No, hombre, ahí comen solos, duermen solos cuando nacen. Es cuando hay que entrenarlos de por vida. Pero sí, te crece el corazón. Y a las que son mamás solteras, autónomas o como le quieran llamar, pues siempre bendigan la semilla del hombre que permitió que ustedes dieran a luz a la persona más importante de su vida. No transmitan ningún rencor ni resentimiento a sus hijos, sino amor a la vida. Pues con este mensaje de amor cerramos. Gracias por llenar de amor el sillón de Sujei, para que vengan más invitados que a ustedes también les den amor. Sigan a mi querida Claudia Cervantes. Te vamos a ver a la obra, Soltera pero no sola. Estaremos pendientes, y también de sus pláticas de té, que siempre dejan mensaje positivo como el que dejaste hoy. Muchas gracias, Clau. Y a ti igual, felicidades. Gracias. Qué bueno que tengas este espacio y me siento honrada que me hayas invitado, amiga. Ay, gracias. amiga, gracias. Te quiero muchísimo también. y vete a disfrutar lo que resta del día con Santi. Sí. Que si escuchaban ruiditos, es que Santi está aquí, escucha a su mamá, y me encanta solo si nos puedes compartir este mensaje que me parece tan lindo que cada noche te dice Santi. Ay, me dijo. Hiciste llorar. Bueno, siempre me dice, ¿verdad que yo te elegí? Te amo. Y me dice, gracias a ti estoy vivo. Ay, pues amen a sus hijos, a sus niños. Miren, yo desde el corazón de Santi. aquella mujer... ¡Santi! ¿Quieres venir? Dice, los niños son la bendición del mundo. Miren, nada más cerramos con esta imagen que... Te amo. Vean nada más, las lágrimas. Gracias, Santi, por estar aquí en el sillón de Sujei. ¿Nos quedamos jugando? Dice, sí. Sí, pero él quiere venir, quiere estar siempre con su mamá. Y sus manchitas de chocolate. Sí, pues en chocolate. el coche veníamos y son cosas de niño, pero dije, me dice, no te va a gustar. Me manché yo lo que quería era que disfrutaras tu croissant y tu chocolate. Y lo demás se limpia, ¿verdad? A ser felices, que eso es a lo que venimos. Y así cuando me dice, ya sé que quiero ser de grande. Dije, cuando te vuelvan a preguntar, como aún falta, tú diles que vas a ser feliz. Eso, qué bonita Eso respuesta. Es lo que quiero que sea de grande. Que sean felices, sean ustedes felices. Y recuerden seguir aquí nuevos episodios en el sillón de Sujei Ábrego. Pónganle like, comentario y pidan los libros. Yo aquí me quedo. El libro también, para quienes hacen ejercicio, van manejando, pues ahí los van escuchando narrados por mí. Así, sean felices y llenen de amor sus corazones y el de sus familias. Gracias, Clau. Gracias, Santi. Oye, nos vemos pronto. Adiós. Adiós.